¿Alguna vez te humilló alguien que juraba que te estaba destruyendo para siempre? ¿Has sentido el peso de una traición tan profunda que parecía imposible respirar? Quédate aquí, porque lo que voy a revelarte en este video va a cambiar completamente la forma en que ves cada herida que cargas. Se rieron, celebraron, pensaron que habían ganado. Pero lo que no sabían es que al atacarte no apagaron nada. Encendieron un fuego que no pertenece a este mundo. Y ese fuego ahora está fuera de su control. No sobreviviste a lo que viviste por suerte. Fuiste forjado. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona esto, por qué la demora de la justicia no es abandono, y qué está pasando espiritualmente con aquellos que te lastimaron mientras tú lo observas. Quédate hasta el final, porque hay una revelación en el cierre de este video que hará que todo encaje de una manera que nunca antes habías visto. Vamos a comenzar desde el principio. Piensa en una escena que mucha gente en México conoce de memoria. Estás en una situación de vulnerabilidad. Puede ser en el trabajo, en una familia disfuncional, en una relación que parecía amor, pero era control. Y alguien que debería estar de tu lado, elige humillarte. Frente a los demás, a tus espaldas, con palabras, con silencio, con traición. Y la sensación que queda es esa. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Esto no es debilidad, es humanidad. Sentir ese dolor es la primera señal de que todavía tienes corazón. Y es precisamente ese corazón el que va a ser el centro de todo lo que te voy a explicar ahora. Existe una ley espiritual que atraviesa todas las tradiciones, todas las religiones, todos los pueblos. No está atada a ninguna denominación específica, está escrita en la estructura del universo. Y esa ley dice lo siguiente: lo que fue enviado para destruir al elegido, regresa amplificado para quien lo envió. No es venganza, es física espiritual. Así como en la naturaleza, cuando comprimes un resorte. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Demasiado no desaparece, acumula energía y cuando se suelta va con todo. Lo que te hicieron fue comprimir un resorte que ellos no tenían la capacidad de sostener. Pero vamos a profundizar ahora, porque necesito que entiendas algo que va mucho más allá del campo espiritual. Esto tiene respaldo incluso en la ciencia del comportamiento humano. Existe un concepto en psicología llamado crecimiento postraumático. Fue estudiado por los investigadores estadounidenses Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun en los años 90. Y lo que descubrieron va contra todo lo que la cultura popular nos enseña sobre el dolor. La teoría dice que las personas que pasan por experiencias traumáticas severas, cuando tienen apoyo interno y resignifican la experiencia, no solo vuelven al estado anterior, superan ese estado, emergen con una capacidad emocional, intelectual y espiritual que no existía antes del trauma. En otras palabras,
La ciencia comprueba que el fuego que intentó consumirte puede ser exactamente lo que te transforma en oro. Y esto, mi amigo, mi amiga, no es metáfora, es neurociencia. Cuando el cerebro humano pasa por un estrés extremo y encuentra un camino de resignificación, literalmente reconstruye redes neuronales. Forma conexiones que antes no existían. La persona que emerge de ese proceso ya no es la misma. Es más fuerte, más perspicaz, más difícil de quebrar. Ellos no sabían esto cuando te atacaron. Pensaron que estaban debilitando a un ser humano. En realidad, estaban activando un proceso de expansión que no está en sus manos detener. Ahora necesito hablar sobre lo que sucede afuera mientras este proceso ocurre dentro de ti. ¿Ya te has dado cuenta de cómo, después de una gran traición, las personas que te traicionaron rara vez les va bien? No es necesariamente inmediato. A veces lleva meses, a veces años. Pero hay un patrón que se repite con una regularidad impresionante en la vida real. No en películas, no en fábulas, en la vida de personas que tú conoces. Sus relaciones se derrumban. Negocios que parecían sólidos enfrentan obstáculos inexplicables. La salud da señales. La paz interior, que nunca fue real, comienza a deshacerse por completo. Y lo más curioso, rara vez logran nombrar lo que está pasando. Solo sienten una incomodidad profunda, una inquietud que no pasa, como si el piso bajo sus pies ya no fuera firme. En el campo espiritual, esto tiene un nombre. Se llama restitución cósmica. En el lenguaje bíblico, es el principio de que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. En la ley del karma, es el retorno inevitable de las energías enviadas. En la física cuántica, es la ley de conservación de la energía. Nada desaparece, todo se transforma y regresa al punto de origen. No importa qué vocabulario uses, el principio es el mismo. Y no tiene favoritos, no protege a quien tiene más dinero, más estatus, más conexiones sociales. Opera con una imparcialidad que ningún sistema humano es capaz de replicar. No necesitas hacer nada para que esto suceda, ya está en movimiento. Ahora quiero contarte algo que sucede mucho en la vida de personas mayores de 35 años en México. Después de todo lo vivido, después de relaciones que no funcionaron, de trabajos que succionaron la energía sin retribución justa, de amistades que resultaron interesadas, mucha gente llega a un punto de agotamiento silencioso. No es depresión clínica, aunque a veces camine cerca. Es un cansancio del alma, una sensación de que la vida es una lucha constante y que los buenos pierden mientras los que actúan de mala fe prosperan. Esta sensación tiene un nombre informal en la psicología positiva. Es la fatiga de la justicia y es real, documentada, vivida por millones de mexicanos que trabajan honestamente, actúan bien y aún así parecen coleccionar golpes. Si estás en este punto ahora, necesitas escuchar esto con atención. La demora que sentiste nunca fue señal de abandono. Era el universo aplicando un principio que toda madre mexicana ya enseñó en algún momento. Al que madruga, Dios lo ayuda, pero la prisa es mala consejera. La justicia que llega antes de tiempo puede ser injusticia disfrazada. La que llega en el momento correcto es irrefutable. Es permanente, no puede ser apelada. Mientras esperabas, sin saberlo, el cielo estaba reuniendo evidencias. Metódicamente, cada insulto fue registrado, cada traición fue catalogada, cada abrazo falso que te sofocó fue archivado. Existe un tribunal cósmico donde no hay juez que pueda ser comprado, no hay testigo que pueda ser coaccionado, no hay abogado que pueda distorsionar los hechos. Y el veredicto cuando llega no es un susurro, es un trueno. Pero quiero ir aún más profundo, porque hay una capa en esta historia que la mayoría de la gente no ve.
Cuando alguien te ataca con una crueldad que va más allá de lo ordinario, cuando la persecución parece desproporcionada a lo que hiciste, cuando la intensidad de su odio no tiene explicación racional, necesitas entender una cosa: su guerra nunca fue contra tu personalidad, fue contra tu propósito. Piensa conmigo. ¿Por qué alguien invertiría tanta energía negativa en una sola persona? ¿Por qué la obsesión? ¿Por qué la necesidad de verte quebrado, humillado, destruido? Las personalidades comunes no generan ese nivel de reacción. Hay algo en ti que activa, en su inconsciente, una amenaza existencial. Y esa amenaza es del tamaño de lo que tú cargas. Esto es teología práctica, pero también es psicología social. Las personas que cargan un propósito fuerte, una misión clara, una presencia que transforma el ambiente a su alrededor, generan reacciones intensas, positivas en algunos, negativas en otros. Los que actúan con luz propia incomodan a quienes viven de la sombra de los demás. Cuando te atacaron, no solo estaban lastimando a una persona, estaban intentando impedir una misión. Y cualquier intento de sabotear el propósito de alguien enviado es en realidad una declaración de guerra contra la fuente que lo envió. Y esa fuente no pierde guerras. Piensa en Moisés, hombre tartamudo, fugitivo, criado en una casa que no era la suya, cargando una identidad que casi lo destruyó por dentro. El faraón lo despreció. Consideró ridícula la idea de que ese hombre representaba algo más grande. ¿El resultado? La civilización más poderosa del mundo antiguo fue puesta de rodillas no por ejércitos, sino por el peso espiritual de un propósito que no podía ser detenido. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, esclavizado, encarcelado injustamente. Cada golpe parecía confirmar que había perdido, pero cada golpe era, en realidad, un escalón invisible de una escalera que subía mientras parecía bajar. Cuando llegó el tiempo, no solo salió de la prisión, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y los mismos hermanos que se rieron de él vinieron a postrarse. Esta no es una historia antigua guardada en una página amarillenta. Es el patrón que se repite, siempre se ha repetido, y se está repitiendo ahora en tu vida. Voy a hacerte una pregunta directa, y quiero que te detengas un segundo antes de responder. Cuando piensas en las personas que más te lastimaron, ¿qué sientes hoy? ¿Rabia? Quizás todavía. ¿Resentimiento? Probablemente. Pero hay algo más, un deseo silencioso de que la justicia exista de verdad, de que el universo no sea indiferente, de que importe cómo actuamos. Ese deseo no es debilidad, es fe. Y la fe es la sustancia más subversiva que existe, porque actúa incluso cuando no hay evidencia visible, insiste en la realidad de lo que aún no se puede ver. Y es exactamente esa insistencia la que te mantiene de pie mientras ellos esperan tu caída. Pero hay más. Ese deseo que cargas, esa necesidad de que la justicia exista, es también una señal de quién eres. Las personas sin propósito rara vez se preocupan tanto por la justicia. Quien fue llamado para algo más grande siente en el alma la indignación ante la injusticia, porque lleva dentro de sí el código de lo que el mundo debería ser. No eres solo una víctima que quiere vengarse, eres un portador de patrón. Y por eso la injusticia duele más en ti que en otros, no porque seas más débil, porque fuiste hecho para un patrón más alto. Ahora hablemos de algo que mucha gente ignora en este camino, el papel del silencio. En México crecimos en una cultura que valora la respuesta en el momento, dar el cambio, no dejarla pasar, y hay contextos en los que eso es absolutamente necesario. Pero existe un tipo de silencio que no es omisión, es un arma de precisión. Gandhi no destruyó el Imperio Británico con gritos, lo destruyó con una quietud que el enemigo no sabía interpretar.
Martin Luther King no derribó el apartheid racial estadounidense con violencia. Lo derribó con una dignidad tan intacta que hizo que la brutalidad del sistema pareciera lo que era, una confesión de debilidad. Rosa Parks no dio un discurso, simplemente se quedó sentada, y ese simple acto de permanecer donde tenía derecho a estar sacudió estructuras que ningún enfrentamiento directo logró mover durante décadas. Su silencio no era sumisión, era el arma más sofisticada disponible. Cada vez que optaste por la paz en lugar de la retaliación, cada vez que tragaste la respuesta que tenías en la punta de la lengua y elegiste caminar con dignidad, estabas produciendo evidencia, línea por línea, testimonio por testimonio, en el registro más confiable que existe. Y hay algo aún más práctico en esto. Cuando retalias, te igualas. Pones la disputa en su campo, donde ellos tienen experiencia y comodidad. Cuando permaneces en silencio estratégico, los obligas a operar en un territorio que no conocen, la guerra espiritual, y en ese campo no estás solo. Pero atención, porque aquí hay un punto que puede generar confusión. El silencio estratégico no significa pasividad. No significa que debas aceptar todo callado, que nunca debas establecer límites, que debas someterte a cualquier crueldad en nombre de una supuesta espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Eso es trauma disfrazado de virtud. Existe una diferencia profunda entre el silencio del oprimido que no tiene voz y el silencio del ungido que sabe que la batalla ya está ganada en otra dimensión. El primero nace del miedo, el segundo nace de la certeza. ¿Cómo sabes cuál es el tuyo? Por lo que sientes cuando te quedas callado. Si es alivio, es estrategia. Si es sofocación, es hora de hablar, de moverte, de buscar ayuda. Dios no pide que seas destruido en silencio. Pide que confíes en la batalla que Él está librando por ti mientras tú cuidas tu salud, tu mente, tu propósito. Necesitamos hablar sobre la transmutación, porque este concepto es el corazón de todo. Transmutar no es solo superar. Superar es dejar el dolor atrás. Transmutar es usar el dolor como combustible para crear algo que no existiría sin él. Es la diferencia entre un campo que fue quemado y queda árido, y un campo que fue quemado y se vuelve más fértil que antes. En el bosque de México existe un fenómeno llamado fuego ecológico. El fuego destruye la vegetación seca, parece una catástrofe, pero libera nutrientes atrapados en el suelo, elimina plagas, estimula la regeneración de especies que solo germinan con el calor. Sin el fuego, el bosque no sería lo que es. Tú eres ese bosque. El fuego que ellos encendieron no era para tu crecimiento, era para tu fin. Pero el universo tiene una lógica más sabia que las intenciones humanas. Y lo que fue enviado como destrucción se convirtió en la condición para tu floración más extraordinaria. Las historias que más inspiran en México y el mundo no son de personas que lo tuvieron todo fácil. Son de personas que llegaron al fondo del pozo y encontraron allí un recurso que la superficie nunca habría revelado. Son esas historias las que perduran. Son esas vidas las que inspiran generaciones. Tu historia se está escribiendo ahora. Y no es una historia de supervivencia. Es una historia de transmutación. Voy a contarte sobre un principio espiritual presente en casi todas las tradiciones. El principio del reverso divino. En la teología cristiana está en la idea de que lo que el enemigo planeó para el mal, Dios lo transforma para el bien. En la filosofía taoísta está en el concepto de que el extremo del yang se convierte en yin, que el fondo del pozo es el punto de inversión. En la física cuántica está en la ley de reversión entrópica, que dice que los sistemas en aparente colapso pueden saltar a un estado de organización superior.
El reverso divino significa que el punto más bajo de tu trayectoria no era el fin, era el punto de inflexión, el momento en que la dirección cambia. Y lo más extraordinario de este principio es que los agentes del mal involuntariamente se convierten en agentes del propósito. Sin querer, sin entender, al intentar destruirte cooperaron con el plan mayor. Judas creyó que estaba saboteando a Jesús. Terminó siendo una pieza fundamental en el mayor evento de la historia de la fe cristiana. Los hermanos de José creyeron que estaban eliminando una amenaza. Terminaron siendo los instrumentos que lo colocaron en el lugar correcto, en el momento correcto. Quien te traicionó pudo haber sido, sin saberlo, el mensajero que te empujó a donde necesitas estar. Ahora necesito preguntarte algo importante, y quiero que respondas internamente con honestidad. ¿Sigues cargando el peso de todo esto? No me refiero al recuerdo. El recuerdo es parte de quién eres. Me refiero al peso emocional activo, esa sensación de que la injusticia que viviste todavía tiene poder sobre tu presente, que el dolor todavía define tu horizonte, que lo que te hicieron todavía es la historia principal de tu vida. Si es así, necesito decirte algo con toda la claridad que tengo. Mientras cargues ese peso, compartes tu escenario con ellos. Mientras la raíz actualizada ocupa el centro de tu mente, ellos continúan presentes en tu historia, aunque ya hayan salido de tu vida. Y es exactamente eso lo que querían, seguir controlándote incluso a distancia. Soltar no es perdonar, en el sentido de decir que lo que hicieron estuvo bien. No lo estuvo. Nunca lo estará. Soltar es retirar la cámara de su escena y apuntar hacia tu propia historia. Es decir, lo que sucedió no me define, lo que hago con ello, sí. Esto no es fácil y no sucede en una noche de introspección. Es un proceso. A veces necesitas ayuda, terapeuta, pastor, mentor, grupo de apoyo. No hay medalla en luchar solo, hay sabiduría en saber cuándo pedir refuerzos. Pero el primer paso es interno, es la decisión de que vas a ser el protagonista de tu propia historia, no el personaje secundario de la historia de ellos. Existe una escena que quiero que imagines. Imagina que existe un tribunal, no humano, sin toga, sin burocracia, sin posibilidad de soborno. Un tribunal donde cada acción fue registrada con una precisión que ninguna cámara humana puede capturar. Cada intención, no solo cada acto. Cada palabra dicha en las sombras, cada sonrisa falsa, cada plan articulado contra ti en el silencio de 4 paredes. Ahora imagina que no necesitas presentar pruebas, no necesitas contratar a nadie, no necesitas defenderte con elocuencia, porque quien preside este tribunal ya lo sabe todo, siempre lo ha sabido. Tu única tarea fue seguir caminando, seguir siendo quien eres, seguir tratando a las personas con la dignidad que a veces no merecen, pero que tú ofreces porque es parte de quien eres. Y cada paso que diste en esa dirección fue archivado. Cada elección por la paz cuando tenías razón para el conflicto. Cada vez que optaste por la integridad cuando la deshonestidad habría sido más fácil. Cada vez que te quedaste en silencio cuando podrías haber destruido reputaciones con la verdad que sabes. Todo eso es testimonio y está en los autos. El veredicto no necesita ser ejecutado por ti. No eres el oficial de justicia. Eres la parte que tuvo razón y la ejecución de la sentencia ya está en marcha. Quiero hablar sobre algo que sucede en la vida de los elegidos que poca gente tiene el valor de nombrar: la soledad del propósito. Cuando cargas algo grande dentro de ti, no todos pueden quedarse cerca, no porque seas arrogante, sino porque la frecuencia que emites comienza a filtrar naturalmente las presencias a tu alrededor. Algunos se alejan porque no pueden seguirte el paso. Otros se alejan porque tu luz expone algo en ellos que prefieren mantener en la oscuridad. Y eso duele, principalmente para quien tiene un corazón grande,
que ama genuinamente, que da de sí sin pedir a cambio. La soledad del propósito es uno de los precios más altos que paga el elegido. Pero esta soledad tiene una función: crea el espacio necesario para que las personas correctas entren, no las que llegaron por conveniencia, sino las que llegan por conexión real. No las que se quedaron cuando era fácil, sino las que aparecen cuando es difícil. Y hay algo aún más profundo. Los momentos de mayor soledad en la vida de los elegidos siempre fueron los antecedentes inmediatos de los mayores cambios. Moisés estaba solo en el desierto cuando la zarza ardió. Elías estaba solo en una cueva cuando la voz suave lo encontró. Jesús pasó 40 días solo antes de comenzar el ministerio que cambió la historia. La soledad que viviste no fue un castigo, fue una preparación. Ahora necesito agregar algo que mucha gente omite cuando habla de espiritualidad. El proceso de reconstrucción no es lineal. Hay días en que te despiertas y sientes que superaste todo. El corazón ligero, la mente clara, la certeza de que lo peor quedó atrás. Y hay días en que una canción, un olor, una situación banal te lleva de regreso a ese dolor con una intensidad que parece contradecir todo el progreso que hiciste. Esto no es una recaída, es el proceso real de curación. La psicología llama a esto procesamiento en espiral. No superas un dolor en línea recta. Vuelves a él en capas, cada vez con un poco más de distancia, un poco más de perspectiva, un poco más de herramientas para lidiar. Cada vez que regresas y logras pasar por ese recuerdo sin ser destruido por él, le estás demostrando a tu propio sistema nervioso que sobreviviste, y esa demostración se acumula. Entonces, cuando llegue ese día difícil, cuando el dolor regrese de una manera que parecía superada, no lo interpretes como una señal de que fallaste. Interprétalo como una señal de que está ocurriendo una limpieza más profunda. Las capas más difíciles son las últimas en procesarse, y cuando salen, salen para siempre. El proceso no es bonito, pero el resultado es permanente. Hay una cosa más que debe decirse, y la dejé para este momento, porque solo tiene sentido después de todo lo que se ha construido hasta aquí. Existe un peligro silencioso en el camino del elegido del que pocos hablan: la identidad de víctima. Cuando pasaste por algo muy doloroso, especialmente cuando la injusticia fue real y documentada, existe una tentación inconsciente de aferrarte a esa narrativa, porque lo explica todo. Justifica las limitaciones presentes, le da un nombre al dolor y de cierta forma ofrece una identidad que parece más segura que lo desconocido de lo que viene después. Pero aquí está el problema. Mientras te defines principalmente por lo que te hicieron, entregas el poder de tu historia a quien te lastimó. Te quedas atrapado en un capítulo que ya debería haber sido pasado. La identidad del elegido no es la víctima que sobrevivió, es el guerrero que fue forjado. Y hay una enorme diferencia entre cargar el recuerdo de la batalla como trofeo y cargar la cicatriz como cadena. El trofeo lo exhibes cuando quieres, lo usas para inspirar a otros, lo guardas con orgullo. La cadena la arrastras a todos lados, pesa, limita, define a dónde puedes ir. Llegó la hora de convertir la cadena en trofeo, de contar la historia, no como quien todavía está dentro de ella, sino como quien salió del otro lado y tiene algo valioso para ofrecer a quien todavía está en medio. Este es el paso final de la transmutación y exige un valor diferente a todos los anteriores. No el valor de aguantar, el valor de soltar. Estamos llegando al punto donde todo se conecta. Llegaste a este video cargando algo. Puede ser una herida reciente. Puede ser un resentimiento antiguo que pensaste haber superado, pero que todavía sangra en ciertas noches. Puede ser el cansancio de hacer todo bien y ver prosperar a lo incorrecto.
Puede ser la duda silenciosa de si vale la pena seguir siendo quien eres en un mundo que parece recompensar a quienes actúan mal. Entonces, escucha esto con toda tu atención. Vale. Cada elección por la integridad vale. Cada vez que fuiste honesto cuando podrías haber mentido, vale. Cada vez que protegiste a alguien cuando podrías haberte aprovechado de su fragilidad, vale. Cada vez que te quedaste en silencio cuando podrías haber destruido reputaciones con la verdad que sabes, vale. No porque el mundo lo vea, sino porque el registro existe y porque te estás convirtiendo, con cada elección de esas, en algo que el dinero no compra, que la manipulación no falsifica, que la traición no destruye, un carácter forjado en fuego real. Los que te atacaron están construyendo un castillo de arena. Parece sólido por fuera, por dentro se está hundiendo. Tú estás construyendo con piedra, más lento, más difícil, a veces invisible para quien pasa por fuera. Pero cuando viene la tormenta, solo uno permanece. Antes de cerrar, necesito hablarte sobre lo que viene después del cambio, porque el cambio va a llegar, o ya llegó, y aún no lo reconoces porque esperabas que fuera diferente, más dramático, más visible. A veces el cambio no viene como un gran evento, viene como una mañana en que te despiertas y notas que el dolor ya no es lo primero que sientes. Viene como una conversación en que te das cuenta de que hablaste sobre tu futuro sin mencionar el pasado. Viene como una mirada al espejo en que reconoces a alguien que pasó por el fuego y salió con más definición, no con menos. Cuando el cambio llegue, habrá una tentación natural de usarlo como una victoria contra quien te lastimó. De mandar el mensaje implícito o explícito, ¿viste? Yo gané. Resiste eso. No porque ellos merezcan consideración, sino porque tú mereces que tu cambio sea sobre ti, no sobre ellos. Cuando la bendición venga, que sea dirigida hacia las personas que necesitan tu historia, para quien está ahora donde tú estabas antes, para quien está en una madrugada difícil preguntándose si la injusticia tendrá fin. Sé para esas personas lo que tú necesitabas que existiera cuando estabas en el fondo. Esa es la transmutación completa. El dolor con el que te lastimaron se transforma en herramienta de sanación en tus manos. Y ahí el ciclo se cierra con una belleza que solo el plan divino es capaz de diseñar. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice mucho sobre quién eres. Quien llegó hasta aquí no está buscando una victoria fácil. Está buscando entender un proceso que es profundo, exigente, muchas veces solitario. Y el hecho de que hayas quedado hasta el final de este video me dice que reconoces algo en esta historia, porque es la tuya. Fuiste atacado por quien no comprendía lo que estaba tocando. Pasaste por un fuego que no pediste, cargaste un peso que no era justo, y todavía estás aquí, de pie, buscando sentido, buscando fuerza, buscando confirmación de que todo esto no fue en vano. No lo fue, nunca lo fue. Cada etapa tuvo una función, cada dolor fue semilla. Cada lágrima regó algo que está a punto de florecer, si ya no está floreciendo ahora, de formas que aún no puedes ver completamente. No eres solo un sobreviviente, eres un testimonio, eres prueba viva de que el fuego sagrado no consume al elegido. Lo corona, y la corona que cargas ahora no fue dada por quien te humilló. Fue forjada exactamente por causa de ello. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente.
También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.